y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto. Sabemos que dependemos de tu Santo Espíritu para ser iluminados y entender lo que dice aquí. Y entonces tomar una posición frente a esta palabra para obedecerte, para honrarte, para tomar una acción con nuestra vida, Señor, en base a esto. Ayúdame, Señor, a permanecer bajo la autoridad de tu palabra al dar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Después de que Jesús termina de enseñar en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, Mateo pasa a narrar en detalle 3 sanidades. Hemos ya hasta la tercera semana que estamos en este tema. Y muestra así una vez más cómo Jesús no sigue ningún patrón religioso, no sigue ningún patrón socioeconómico en cuanto al orden en que Él hace las sanidades o a las personas que Él decide sanar. Los fariseos y los escribas, como lo vimos antes, se consideraban que ellos eran exclusivos, es decir, ellos esperaban al Mesías y esperaban que el reino era solamente para ellos, pero no para los gentiles. Ellos consideraban a todos los gentiles como pecadores y fuera o ajenos completamente del reino. Pensaban que ellos tenían todos los privilegios, los fariseos. Esperaban que Jesús viniera por ellos y que Jesús reinara juntamente con ellos. Pero Jesús, cuando viene, en la narración que muestra Mateo, sana a un leproso. Eso lo vimos al principio de Mateo 8. Leproso, la persona más menospreciable, la persona más miserable en todo sentido, en sentido social, físico y espiritualmente hablando, separado de toda la adoración, con el pueblo de Israel, separado de toda la sociedad, un hombre que nadie jamás se atrevería a tocar, porque en ese entonces la lepra era algo contagioso. Y el Señor Jesucristo lo toca. El Señor Jesucristo rompe con todos los patrones religiosos, con todos los patrones socioeconómicos, sociales, todo ese sistema que el hombre establece. El Señor Jesucristo no lo considera, el Señor considera a la persona que tiene la necesidad y toca al leproso. Supuestamente asumimos que por años este hombre nunca fue tocado por nadie, nunca recibió una expresión de amor o de compasión a este nivel. El Señor Jesucristo está mostrando un amor inigualable hacia este hombre. Después Mateo presenta la sanación del esclavo de un centurión. Cuando estudiamos la vida del centurión, descubrimos que posiblemente era un samaritano, porque el Imperio Romano formaba su ejército de las regiones donde los tomaba, de ahí mismo los contrataba, y solo los samaritanos harían tal cosa. Y él es un centurión, un hombre de buen carácter, un hombre que ama a Dios, que ama al pueblo de los judíos, pero es un hombre menospreciado, porque es un samaritano. Hemos visto cómo los judíos preferían dar la vuelta a toda Samaria, pero no pasaban por Samaria, para no pisar el polvo que tocaba la región de los samaritanos. Pero lo que muestra Mateo es que no solo el samaritano, el soldado, manda a pedir ayuda al Señor Jesucristo, pero no la pide para él, sino para su esclavo. Todavía más abajo, los esclavos eran considerados como una propiedad. Algunos historiadores en Roma los comparan con un carro o con un animal y dicen que la única diferencia es que el esclavo habla. Así que el Señor Jesucristo toca al leproso, el más menospreciado. Responde a la petición del samaritano, uno que era considerado como una raza inferior, pero no solo eso, al esclavo del samaritano, que es todavía más abajo. Rompe con todo patrón conocido por los judíos en esa época y seguramente por nosotros el día de hoy. Muestra compasión como nadie más lo había mostrado. No solo eso, el esclavo era un niño. Entonces todavía se va más abajo en el nivel social que ellos tenían ahí en Roma. Así que más abajo no se podía ir.
a nivel social en cuanto a las personas, y Jesucristo llega hasta lo más profundo. No hay ningún obstáculo que le permita mostrar amor y compasión por los que están necesitados. La religión judía no tenía ninguna preferencia por estas personas, al contrario, demostraba su rechazo hacia ellos. Pero no Jesús. Jesús nunca rechaza a nadie que genuinamente viene necesitado delante de él. Es llamado amigo de pecadores. Él mismo declara en otra escritura que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús ministra las necesidades sirviendo a las personas sin ningún tipo de discriminación. Va en dirección opuesta a todo estándar de la religión dominante en Israel. Las acciones del Señor tachan de inservible todo sistema humano, y el sistema religioso judío era de lo mejor que había, según ellos. Pero el Señor Jesucristo demuestra que no sirve. El sistema religioso del hombre no sirve. El reino de Dios no es de este mundo. Y el Rey, el Señor Jesucristo, demuestra que sus acciones de compasión y de amor no son de este mundo. Vienen de Dios mismo. Jesús muestra con este despliegue de poder sus credenciales como el Hijo de Dios. Hace poco estoy haciendo un trabajo part-time, les he contado, doy rides con Uber. Algunos de ustedes conocen qué es eso. Pero iba un grupo de muchachos y obviamente no andaban en buenos pasos. Una de las muchachas estaba teniendo mal tiempo con otra. Cuando terminé el ride con ellos, la muchacha me decía, ¿qué hago? Porque tenía una situación difícil. Dime, ¿qué hago? Y le digo, yo no te puedo decir qué hacer porque cada situación es única, pero te digo, yo soy un pastor. Cuando le dije, soy pastor, inmediatamente ella dijo, yo soy la peor de las pecadoras, tengo mi espalda tatuada, digo malas palabras, digo así. Inmediatamente ella se declaró pecadora, se declaró como alguien inalcanzable por el Señor Jesucristo. Le dije, Cristo nunca rechaza a una persona que genuinamente, en humildad, se acerca a Él, busca al Señor Jesucristo. No, pero es que eso yo nunca busco la Biblia. Busca en la Biblia, busca al Señor y no te va a rechazar. Especialmente se lo dije porque lo primero que ella asumió o entendió es que ella misma era pecadora y que no merecía venir delante del Señor. Estas son las personas que el Señor alcanza, a los que la sociedad rechaza completamente, a los que la sociedad tacha como intocables. No lo son para el Señor. No lo son. Y el Señor al hacer esto, al hacer estas obras de sanidad, mostrar tanto amor, está demostrando cuáles son sus credenciales como el Hijo de Dios. Mateo continúa narrando y describe cómo Jesús sana enseguida a la suegra de Pedro. Vimos la semana pasada que muchos judíos decían en la mañana, gracias a Dios que no soy ni un leproso, ni soy un samaritano, ni soy una mujer. La mujer era considerada como menospreciable en esa cultura. Hasta que no entró el cristianismo fue que el valor de la mujer fue restaurado. Como lo que ellas eran, lo vimos el día de la madre en la escritura que estudiamos en 1 de Pedro 3. Pero Jesús viene y sana a la suegra de Pedro, una mujer. En el orden judío estaba muy abajo. La mujer era menospreciada, pero no lo fue por el Señor Jesús. Los sistemas sociales, uno tras otro, nunca pudieron impedir la obra de amor del Señor Jesucristo con los que estaban necesitados. Las características de estas tres sanidades son distintas en cada situación. El leproso se acerca al Señor confiando completamente en Él. Se humilla, no duda ni un instante que el Señor lo puede sanar y le dice, si quieres, puedes sanarme. Nunca le dice si puedes, si quieres. No demanda nada, no exige una sanidad, simplemente se pone en manos del Señor, está completamente humillado. El centurión se acerca también creyendo o manda a los mensajeros creyendo en el Señor Jesucristo sin dudar en Él y considerándose como indigno de presentarse ante el Señor o indigno de que Cristo entre a su casa. Y hace una declaración de fe, que el Señor afirma, no he visto tanta fe en todo Israel, al punto que el Señor dice, los hijos del reino serán lanzados
al lago o al sufrimiento, al lugar de tinieblas donde es el rechinar de dientes, donde hay sufrimiento eterno. Pero los que no son hijos del reino entrarán. No está diciendo que Israel queda fuera del plan de Dios para nada. Está hablando de lo que está sucediendo en ese momento, en ese contexto, porque Israel está rechazando al Mesías. Con tanta señal, con tanta demostración de poder, de amor, de compasión del Señor, una tras otro y tras otro. Hoy vamos a ver cómo eso continúa y aún Mateo lo hace más grande en el siguiente verso que vamos a ver. Jesús restaura a todas estas personas. Al leproso lo restaura físicamente, lo sana. Socialmente lo restaura cuando lo toca, porque lo admite a él dentro de la sociedad al tocarlo. Y espiritualmente queda limpio para que pueda adorar a Dios junto en las sinagogas. Interesante, increíble lo que pasa aquí, magnífico, único de parte del Señor. De parte del Señor, nada impide que Él alcance a los que están necesitados. La sanidad, en el caso del niño esclavo, no dependió de que él tuviera fe o no. La sanidad, en el caso de la suegra de Pedro, no dependió de que ella tuviera fe o no. Ella estaba tirada en cama, estaba muy débil, tal vez no estaba consciente en lo que hacía. El Señor la toca y la sana. Cuando el niño, el Señor dice la palabra, el niño es sanado. En cuanto al leproso, el leproso mostró fe en el Señor Jesucristo. A todos los sanó como a Él le plació sanarlo. Ninguna situación social y ninguna situación de enfermedad o física pudo limitar al Señor Jesucristo. Y ninguna persona fue seleccionada sobre otra en base a algún valor que esa persona tuviera. Todos recibieron lo que necesitaban sin ser discriminados por el Señor Jesucristo. Y ahí vamos al verso 16. Dice Mateo, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esa misma hecho es narrado por Marcos 1:21, no vamos a ir allá, pero Marcos afirma que es el día sábado el que está sucediendo, entonces parece que la gente espera que sean las 6 de la tarde, por eso dice que en la noche vinieron y trajeron a los enfermos, esperaron que pasara el día de reposo para traer a los enfermos al Señor, cumpliendo así la ley de los judíos. Y dice, le trajeron a él muchos endemoniados. Las características de una persona endemoniada es una persona que causa muchos problemas, se nota fuera de lugar completamente la actitud de esa persona. Los demonios pueden causar locura, violencia en muchos de ellos. Hay varias escrituras en Marcos, Juan, Lucas y Marcos 9 también describe. Algunos quedan mudos, otros son tirados al fuego con la intención de matarlos, otros están en cadenas, atados, nadie puede pasar por allí. Varias descripciones hay acerca de los endemoniados. Hoy en día yo pienso que sería muy raro encontrar un caso genuino de una persona endemoniada, porque no coincide con lo que la Biblia dice, lo que a veces se llaman endemoniados. La persona endemoniada no tiene control de sí mismo. Parece que el demonio es el que controla en todo tiempo a esa persona. Hace un tiempo tuve una llamada telefónica aquí en la noche y fui a atender la situación. Me dijeron, mi hijo está endemoniado, venga, ayúdenos. Y fui. Yo no conocía a esta familia. Cuando llegué a la casa me dijeron, él ha destruido muchas cosas aquí en la casa, se pone bien violento. Y le dije, ¿por qué no me dejan hablar con él a solas? Entré con él a su cuarto y le pregunté qué estaba pasando. El muchacho estaba en drogas, estaba en una pandilla, él no estaba endemoniado. Él estaba disfrutando su pecado. Y él tenía que ser confrontado con su pecado para que fuera liberado verdaderamente. Él era responsable de sus acciones. Y lo que los textos muestran cuando hablan de endemoniados en gente que no es responsable de sus acciones, por alguna razón están en esa condición, pero le traen a todos esos endemoniados y dice que y con la palabra echó fuera a los demonios. Simplemente dijo y quedaron liberados inmediatamente, instantáneamente, todos los endemoniados que le trajeron al Señor Jesucristo. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Ninguna persona que trajo su necesidad al Señor Jesucristo fue rechazada por Él. Ninguna, ni uno solo. Dice que todos fueron sanados. Todos fueron sanados completamente. Todos los demonios salieron.
Dice que fue instantáneo, tan solo con decir la palabra, los demonios salieron de todos y los enfermos todos fueron sanados. No fue un proceso lento de recuperación para nadie. No fue que de pronto tenían un dolor de cabeza, un dolor de espalda y eran sanados. Estamos hablando de paralíticos, de ciegos, de mudos, de sordos, de leprosos, de tuertos, de mancos, de cojos, de gente deformada, atormentados por los demonios en una condición de mucho sufrimiento, cuando los médicos no podían hacer nada por las personas y la enfermedad progresaban completamente en los que estaban enfermos. Ninguna enfermedad quedó sin ser sanada. Ningún endemoniado quedó sin ser liberado. No es una selección de enfermedades donde se sanan a unos y a otros no. Es toda variedad de enfermedad lo que está sucediendo aquí. Había gente que nacía ciega, era muy común la ceguera en ese entonces, eran sanados. Gente que nacía sin poder caminar, el Señor le daba músculos nuevos, o huesos nuevos, nervios nuevos, membranas nuevas, lo restauraba completamente. Es más, seguimos leyendo más adelante, dice que no solo eso, los muertos eran resucitados por el Señor Jesucristo. Lo que muestra todo esto es que Jesucristo es Dios. No hay nada contra el poder del Señor Jesucristo. Y hay una escritura que me lleva a conectar lo que está sucediendo aquí con el poder del Señor Jesucristo. Y está en Juan capítulo 1, versos 3 al 4. Juan capítulo 1, vamos allí. Versos 3 al 4. Si necesitan usar el cuarto de los niños, allí está disponible, los servidores les ayudan, por favor. Juan capítulo 1, versos 3 al 4. Juan está hablando de Jesucristo como el verbo. Realmente al principio dice, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está afirmando que Jesucristo es Dios, está afirmando que Él no es el Padre, está afirmando que es el Hijo y está afirmando que no es un ser creado también. Verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo es el creador, de acuerdo a este texto. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo conecto esto con lo que estamos estudiando de los milagros que el Señor Jesucristo hace? Lo que vemos en los milagros es que no hay enfermedad que Jesucristo no sane. Lo que vemos con los espíritus es que no hay demonio que el Señor Jesucristo no eche fuera. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nada de lo que hay es a menos que haya sido hecho por Él. Hebreos afirma que Él con su palabra de poder sostiene todas las cosas. Es decir, no hay nada que pueda estar como es a menos que Jesucristo mismo lo esté sosteniendo con su palabra de poder y de autoridad. Así que esto demuestra el poder del Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Un poder ilimitado. Él es el todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Y la razón de ser de los milagros en este contexto en Mateo es para demostrar, Mateo quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías. Mateo desde el principio quiere demostrar que Jesucristo es el Rey sobre Israel. Esta es una forma más, como Él lo demuestra, como Jesucristo mismo lo demostró, como Él narra lo que Jesucristo demostró. Cuando alguien proclama tener el son de sanidad, entonces esa persona proclama tener el poder de Dios fluyendo sobre él, o a través de él o a través de ella. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no necesita un show. El poder de Dios no necesita una manifestación extravagante para entonces llegar a lograr algo. El poder de Dios no necesita una manipulación emocional sobre nadie para que suceda. Dice la palabra que el Señor Jesucristo con una palabra que dijo, sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos? A todos los enfermos. A todos y cada uno. Cada enfermedad, no hubo una distinción entre unos siendo sanados o otros no siendo sanados. He estado en lugares donde se proclama sanidad. Una vez vi a una señora tristemente con unas muletas, una señora pobre, unas muletas de palo,
ni siquiera muletas de aluminio como las que hay aquí en Colombia. Y este hombre estaba proclamando que los iba a sanar. Y yo estaba pensando, ¿qué va a hacer con esta señora? Porque yo no creo que esta es una persona que tiene el don de sanidad. Ella tenía las piernas torcidas, no podía caminar bien. Se le veían las piernas torcidas, estaba usando una falda. Venía con sus muletas. Y cuando trató de subir a la tarima donde estaba este farsante, la detuvieron allí. Dijeron, no, usted no puede subir aquí. Porque con usted no podemos hacer el show. Me imagino que eso fue lo que le dijeron. Tenían jóvenes ahí saltando y cayendo para atrás y haciendo un montón de cosas. Jesucristo nunca rechazó a nadie. Si alguien proclama que tiene esa capacidad de estar representando al Señor Jesucristo, no es Él, es Cristo en Él, y Cristo no hace tal cosa. Cristo sana a todos los enfermos. Mateo dice que los sanó a todos. Mateo 4 dice que vinieron de muchos lugares y los sanó a todos. Pero cuando no es verdadero lo que está sucediendo, esos farsantes lo que hacen es que le quitan la esperanza a sus seguidores, porque los mandan a casa con el mismo problema o confundidos, buscando otro farsante que le van a llenar su esperanza y quedan peor al final. Pero Mateo muestra con estas credenciales que Jesucristo es el Mesías. Su poder es ilimitado, su soberanía es sobre todas las enfermedades. Jesús demuestra ser el Hijo de Dios. Él solo necesitaría hacer un solo milagro, uno nada más, para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero hizo miles de milagros. Sana a miles de personas. Sana a todos los enfermos que le traen. Nadie regresa a su casa decepcionado. Todos los que se acercaron fueron sanados sin ninguna excepción. No hubo preferencias, solamente un derramamiento del amor y la compasión del Señor. No hubo un show, simplemente se manifestó la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Todos fueron sanados, todos fueron liberados. Ningún demonio pudo resistir, ninguna enfermedad fue elusiva ante el Hijo de Dios. Todos fueron liberados, todos sanados con una sola palabra. Cuando Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hicieron la creación, en Génesis dice, solo bastó una palabra, una, y todo fue hecho. No fue un proceso, solo bastó una palabra. No fue una chispa que fluyó y luego con el tiempo se desarrolló poco a poco la creación. Él dijo y fue hecho. Por eso es hasta cierto punto diabólico, en mi opinión, considerar que Dios estuvo limitado en su poder al hacer la creación, y no es como dice Génesis. Porque esto lo liga con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de la misma persona. La narrativa de Mateo demuestra el poder de Dios en perfecta armonía con la narrativa de la creación. No hay diferencia entre el poder manifestado en la creación y el poder manifestado en las sanidades. No hay diferencia. Jesucristo creó ojos nuevos, músculos nuevos, nervios, huesos, piel nueva. La explicación de esta armonía la encontramos en el texto que vimos en Juan 1. Todo fue creado por Él y sin Él no hay nada que haya sido creado. Todo depende de Él. Así que sus credenciales quedan demostradas miles de veces ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de persona, de todo tipo de nivel social, de todo tipo de necesidad. Negar sus obras, negar los milagros del Señor Jesucristo es negar quién Él es. Él mismo dice, no vamos a ir, pero Juan 10, 37, 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era esencial los milagros. Una hermana que escucha la radio en San Francisco me preguntaba el otro día, pastor, ¿el Señor Jesucristo en el libro de Juan verdaderamente convirtió el agua en vino? Y le digo, hermana, el texto dice que el agua fue convertida en vino. No nos explica el por qué, no nos explica el contexto cultural, eso hay que estudiarlo por aparte, pero dice que el agua fue convertida en vino. Si usted mira, la composición del agua es H2O. Si usted mira la composición del vino, no acabo con la lista si me pusiera a leer cuántas cosas contiene el vino.
¿Cuál fue el proceso? El Señor no dice cómo, pero fue así instantáneo. Entre agua pasó a vino. Y le digo a ella, el que prueba el vino es el maestresala, es el experto en eso, él es el que distribuye qué tienen y qué no tienen ahí. Yo no estoy diciendo que el texto promueve tomar. Me estoy fijando en lo que el texto muestra. Le decía, si negamos alguno de los milagros del Señor Jesucristo, ponemos en duda que Él es el Hijo de Dios, no podemos hacer eso. Eso es lo que hacen los de Jesus Seminary. Ellos se dedican a quitarle todos los milagros, todo el poder del Señor Jesucristo y a dejarlo como una persona común y corriente o a otro hombre terrenal. Y eso es una herejía. Jesucristo demostró ser el Rey, ser el Mesías, cuando hizo todos estos milagros. Mateo mantiene el enfoque de su evangelio demostrando con las obras de Jesús que es el Rey de Israel, el Mesías prometido. Todos los que vinieron, y estaba mirando la lista que da Mateo 4, de Siria, de Galilea, de Decápolis, que son 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, todos fueron sanados. No hay ninguna excepción en las sanidades que el Señor Jesucristo hizo. Miles de enfermos y endemoniados eran libres de su opresión. Prácticamente en toda la región de Palestina lo que pasó es que el Señor Jesucristo erradicó las enfermedades y el sufrimiento. Tan extremo fue la manifestación de su poder en Palestina. En Lucas 4, 18 al 19, Jesús lee esta profecía refiriéndose a Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Él abre la escritura, lee el texto, Isaías 61, versos 1 y 2. Para esto me ha enviado el Señor. Esto es lo que vine a hacer. Y Mateo narra que eso es lo que Jesús vino a hacer. Él no proclamó algo que no haya venido a hacer. Jesucristo es verdadero, Él es veraz. Y Dios cumple todo lo que prometió hacer a través de su Hijo. Regresemos a Mateo 8, verso 17, donde Mateo dice, ¿por qué Jesucristo hizo esto? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se está refiriendo a Isaías 53. Quiero ir a Isaías 53 porque considero que es necesario mirar el contexto de lo que está diciendo Isaías para ver esa porción que usó Mateo allí en Mateo 8. Dice Isaías 53, vamos a leer del 3 al 5 y ahí miramos el contexto. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice la profecía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿De qué está hablando Isaías? Cuando dice que Jesús es un varón de dolores y experimentado en quebranto. El dolor y el quebranto, obviamente, son consecuencia del pecado. Toda enfermedad es consecuencia del pecado, ¿sí o no? No necesariamente quiere decir que si alguien se enferma es porque está practicando algún pecado. Pero lo que estoy diciendo es que cada persona ha sido manchada o tocada por el pecado. Así que Jesucristo, cuando dice que está experimentado en dolores, en quebrantamiento, y es un varón de dolores, está hablando de cómo Él se identificó con el sufrimiento de las personas a causa del pecado que tocaba a todos. Eso es lo que está diciendo Isaías ahí, eso es lo que está usando
Mateo también. Voy a dar una ilustración acerca de esto del pecado. El rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Todo bebé nace en pecado. ¿Quiere decir que ese bebé está pecando cuando nace? No. Quiere decir que el bebé ha sido tocado por el pecado. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de esto? Cuando un bebé nace, le aplican varias inyecciones, con vacunas. Si usted es mamá, papá, usted ha visto esto. Ciertas medicinas que le aplican para protegerlo de enfermedades que pudiera tener. ¿Por qué? Si ese bebé no hubiera sido tocado por el pecado, no tuviera necesidad de esa protección, estaría tranquilo. Pero es posible que se enferme, así que hay que protegerlo, hay que usar esas inyecciones. O sea, inmediatamente hay que actuar en contra de las consecuencias del pecado para protegerlos. Solo pueden ser tocados por enfermedades porque nacen en pecado. El pecado es una mancha en cada bebé. No es que ellos han pecado, pero han nacido en pecado y traen consigo las consecuencias del pecado. Por eso necesitan ese chequeo médico, ese follow-up que hacen los médicos después de que nacen. Todas las personas sufren de una forma o de otra. Todas. Mire, tengo un billete de $500 que no lo he podido regalar en mi bolsillo. Si uno de ustedes me dice, a mí nunca me ha dolido nada, aquí se lo entrego ya mismo. Nomás dígame quién es y se lo entrego. A todos nos duele algo. Los niños, desde que nacen llorando. Nacen asustados. Obviamente experimentan el dolor de las agujas inmediatamente. Todas las personas estamos en una decadencia física. Hemos sido manchados por el pecado. El mundo, mire la actitud del mundo frente a esto. El mundo está súper ocupado en búsqueda de evitar las enfermedades. Come esto. Te dicen, aquí está el elixir, este te va a ayudar, te va a curar de todas tus enfermedades, te va a prevenir que te enfermes. Y después sale, aquí viene otro nuevo, y sale uno, y sale otro. Son billones de dólares en la industria de esto. Y esto es un deseo que manifiesta al hombre porque fue creado para vivir una vida libre de pecado, una vida libre de enfermedades, una vida donde no hay muerte. Dios creó al hombre con eso, que esa era la intención de Dios. El diseño de Dios se ve en la creación, donde no hay muerte ni enfermedad en el Edén. En el Edén ningún animal mata o muere. Ningún animal es violento en la creación. Estoy hablando antes de Génesis 3. Hay perfecta armonía. Todo lo que Dios creó es bueno. Todos los animales están juntos. El hombre y los animales fueron creados en la misma semana, días de 24 horas cada uno, conviven juntos. Perfecta paz, perfecta armonía. Es más, BBS vamos a enseñar algo relacionado con esto, cuando vamos a enseñar del cielo. Pero en el capítulo 3 todo cambia. El hombre peca contra Dios, la tierra es maldecida, el hombre es maldecido, la mujer es maldecida y de allí toda descendencia del hombre nace bajo la maldición del pecado. Entra la muerte, los animales se empiezan a comer unos a otros, las enfermedades comienzan a desarrollarse, todo tipo de sufrimiento y maldad se manifiesta. Cuando llegamos a Génesis 6, Dios destruye a casi toda la humanidad, billones de personas. Los mata con el diluvio por causa del extremo pecado que hay en ellos. Solo salva a 8 personas. Pero el diseño inicial en el Edén, ese es el anhelo de la humanidad. El problema es que el hombre está tratando de alcanzarlo por sí mismo sin tener en cuenta que necesitan un liberador, que necesitan a uno que los salve. Están pasando por alto lo más importante porque no hay manera de regresar al Edén. Dios puso el ángel con la espada. Adán nunca pudo regresar y él jamás regresó a Dios. Por su cuenta nunca pudo. Por eso vino el Mesías, para liberar, para sanar, para perdonar, para dar vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y él mismo cuando vino no fue ajeno al sufrimiento,
Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, porque él, siendo el Hijo de Dios, no estaba afectado por el pecado. Nació siendo santo, le dice el ángel a María, el ser santo que nacerá de ti. Pero se identificó con el padecimiento de todas las personas por causa del pecado. Cuando dice que Jesús era un varón de dolores, lo que habla es que el Señor Jesucristo veía la condición de la humanidad y donde quiera que él miraba, él veía el sufrimiento, él veía las consecuencias del pecado en todas las personas. Varón de dolores. Yo no creo que Jesús se rió mucho. Es más, no hay ninguna escritura que diga que lo hizo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, porque él más que nadie sintió el dolor que las personas sentían por causa de las consecuencias del pecado. Mostró compasión como nadie la puede mostrar. Jesús odiaba el pecado y también odiaba las consecuencias del pecado, porque va en contra de su naturaleza. Así que él vino, y como dice Mateo, refiriéndose a la profecía de Isaías 53, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tal fue la identidad del Señor con el sufrimiento de las personas, que era como que él las llevaba, aunque él nunca se enfermó. Estoy diciendo era como que, no estoy diciendo que él las llevaba. Se identificó plenamente con el sufrimiento causado por el pecado. No estuvo enfermo, pues no podía, porque no había pecado en él. Pero se identificó tanto con el sufrimiento que es llamado varón de dolores. Donde quiera que iba veía el sufrimiento, veía lo sucio, lo horrible del pecado, la condición paupérrima de la humanidad. Fue una carga pesada en su corazón, era algo constante. Pablo dice en Filipenses 3:19 que vivimos en cuerpos de humillación. El hombre quiere pretender que es como una no sé qué cosa. Hay orgullo, hay vanagloria. La gente invierte millones en sí mismos. Luchamos para no morirnos, hacemos todo lo posible cuando estamos en una condición de humillación, verdaderamente. No hay que buscar la muerte. Tenemos que estar llenos de esperanza en lo que el Señor promete en el futuro, y eso es posible por medio del Señor Jesucristo. Mire Hebreos 4, de 14 al 15, un texto que conocemos mucho. Hebreos 4, de 14 al 15, donde habla de Jesús como el sumo sacerdote, como uno que se identifica con nuestro sufrimiento. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nosotros, porque él se identificó con el sufrimiento de la humanidad y lo hizo de una manera perfecta, no como usted y yo lo podamos hacer. Nosotros podemos mostrar compasión, pero jamás al nivel que Jesús lo mostró, porque él es Dios. Y cuando dice otra parte de la verdad que podemos ver, la primera es que él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, él se identificó. Y la otra es que él destruyó la raíz, la causa del pecado. Jesucristo la venció. La causa de las enfermedades y de las dolencias, Jesucristo la erradicó completamente. Jesucristo venció al pecado, porque él nunca pecó y porque en la cruz él dio el pago por el pecado. El apóstol Pablo explica esto, mire Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre todo lo que trae aflicción sobre la humanidad, completamente. Su obra fue completa.
Su triunfo fue total. Él conquistó toda enfermedad y toda dolencia. Lo que dice Mateo, regreso allí a Mateo. Siempre voy a estar regresando a Mateo 8. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiere decir entonces que el creyente no puede estar enfermo. Hablaba con una persona hace unos años atrás en mi oficina. Me decía, Cristo ya se llevó todas nuestras enfermedades. El creyente no tiene por qué estar enfermo. Y le dije yo, ¿por qué usas lentes? Si eso es verdad. ¿Por qué usas lentes? ¿Qué tienen tus ojos que necesitas usar lentes? La retina está más gruesa, hay menos flexibilidad en el enfoque, la luz ya no entra igual, necesitas más luz de cerca, cada vez agachas más la cara, las letras son más grandes. Si Cristo se llevó toda nuestra... ¿No es un deterioramiento lo que está sucediendo en los ojos para tener necesidad de usar lentes? A veces le digo a Lupe, ¿dónde está Lupe? Contreras. Tiene los lentes puestos, pero a veces le digo, Lupe, ¿dónde están sus lentes? Porque está tratando de leer algo allí. ¿Se puede enfermar el creyente? Sí, usted y yo nos enfermamos todavía. ¿Quiere decir que nos enfermamos porque estamos pecando y ese pecado nos trae una enfermedad? No necesariamente. Pudiera ser que sí, pero no necesariamente. Nos enfermamos porque estamos en un cuerpo de humillación. Pero viene un día en que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más tristeza. Jesús conquistó el pecado al levantarse de los muertos, que es la consecuencia última del pecado. ¿Quiere decir entonces que los creyentes ya no se mueren? Yo he hecho muchos entierros de buenos amigos míos, creyentes. Mi hermano se murió hace 3 años, estaba en el Señor. ¿Podemos decir entonces que Él llevó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias? ¿Quiere decir que ya no nos enfermamos ni morimos? No es eso lo que está diciendo el texto. Está hablando de la identificación de Cristo, su compasión verdadera, profunda, hasta la médula con el que está sufriendo. Y no solo eso. Porque ¿de qué serviría esa compasión si no tuviera el poder sobre las enfermedades? O si no hubiera tenido el poder para ir a la cruz y morir en la cruz y levantarse de los muertos para vencer el pecado que es la raíz de las enfermedades y el sufrimiento. De eso está hablando de esperanza. El creyente se muere físicamente, pero viene un día. El día de la resurrección de los muertos en que los hijos de Dios recibirán un cuerpo glorificado que jamás volverá a experimentar la muerte. No así los incrédulos, que serán resucitados, Apocalipsis 20. Se les dará el cuerpo con que vivieron aquí para ser lanzados al lago de fuego y vivir en una muerte eterna, es decir, una separación eterna. Un sufrimiento que no tiene fin, donde no hay compasión ni misericordia, solamente castigo. Pero los que creen en el Señor, para los que creen en el Señor podemos decir, sí, ciertamente Cristo llevó mis enfermedades. Él entendió mis dolencias. Él venció la raíz de lo que causa el sufrimiento en mi vida. Y tengo esperanza para el futuro, de resucitar de entre los muertos. Miren Romanos 8, 18 al 25, un texto que también hemos mirado muchas veces, pero tiene mucho sentido ahorita con lo que estamos estudiando. Romanos 8, del 18 al 25. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Por qué está hablando Pablo de aflicciones si Cristo se llevó nuestras enfermedades? Estamos afligidos, ¿no? La vida es difícil, la vida es dura. Nos cansamos, tenemos que ir a dormir, nos duele la espalda, nos duele la cabeza. Obviamente él está hablando de más aflicciones. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El problema cuando se declara que la sanidad es ya y ahora. El problema es que le roba la esperanza a las personas, les quita la fe. Se las pone en las cosas terrenales y los aparta de que su mirada esté puesta en el reino de Dios. Ese es un problema serio.
Jesucristo nos está dando esperanza en la Escritura. Sus promesas son verdaderas. Podemos anhelar un día ese cuerpo glorioso donde no va a haber enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor, ni lágrimas para siempre. Una vez que se pierde esa esperanza, el enfoque se pone aquí en la tierra, aquí y ahora. Cambia completamente el corazón de una persona. Cambia su capacidad de vivir en santidad. Cambia su manera de vivir, su manera de pensar, cambia. Es una actitud egoísta, como viven los mundanos. Ellos anhelan la sanidad, ellos pagan sus millones para extender la sanidad en sus cuerpos. Nosotros no tenemos que vivir como ellos. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios no se han manifestado. ¿Por qué? Porque no estamos en una condición gloriosa todavía. Verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No lo vemos, no lo tenemos aquí, no está aquí ahora, pero tenemos esperanza. Proclamar que ya pasó y que es para aquí y para ahora, no se necesita esperanza. Hay que cambiar completamente el enfoque y dejarlo aquí, ahora, yo. Y no es así. No es eso lo que la palabra de Dios dice. Colosenses 3:1-4, Pablo dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, pongan su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Todavía no ha sucedido, pero es la promesa de Dios y es la esperanza del creyente. El que está lleno de esperanza tiene mucha razón para vivir en santidad y su vida se va a notar. Se va a ver una persona diferente, porque es una persona llena de esperanza. Vive para llegar a ese momento glorioso. Jesús demostró sus credenciales como Hijo de Dios con las obras que hizo. Sanó a todos los enfermos, echó fuera a todos los demonios. La evidencia era palpable, la podían tocar. Todos los habitantes de Palestina, sin excepción, sabían lo que estaba sucediendo. Ellos no necesitaban internet ni teléfonos para comunicarse. Ellos sabían, porque todo el mundo hablaba. Había miles y miles de testigos de lo que había sucedido y miles de hombres y mujeres sanos y libres de toda aflicción. Todos sabían quién era Jesús. Pero, ¿cuántos de ellos verdaderamente creyeron? Cuando están frente a Pilato, muchos de estas multitudes que ya no eran cojos, que ya no eran ciegos, que ya no eran sordos, que ya no eran mancos, que ya no tenían lepra, muchos de ellos gritaron, crucifícale. Qué contraste tan grande, tan abismal entre Jesucristo, el Hijo de Dios, el corazón del hombre. Qué contraste. El hombre necesita del Señor. El hombre necesita de la compasión del Señor Jesucristo. Él es el único que puede cambiar un corazón así. Si usted está en Cristo, ya estoy cerrando, ya estamos terminando. Si usted está en Cristo, sepa que no hay aflicción que Jesucristo no entienda. No hay situación en su vida que el Señor Jesucristo no comprenda. Él sabe exactamente lo que usted está sintiendo. Él en su humanidad se identificó plenamente con todo sufrimiento. Pero no solo eso, sino que Él mismo es la provisión, la liberación de ese sufrimiento, si su confianza está en Él. En Él está la esperanza del creyente, una esperanza garantizada,
que Dios garantiza que la va a llevar a cumplimiento. Aunque es necesario sufrir por un poco de tiempo para que la fe sometida a prueba se manifieste más pura que el oro y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, dice 1 de Pedro 1, 6 al 7. Es un momento, nada más, el sufrimiento que se vive aquí, pero es para siempre la condición gloriosa que se va a vivir en la eternidad con el Señor Jesucristo. Por eso, Jesucristo cumple esa profecía, llevando nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Vamos a estar libres completamente cuando estemos al otro lado. Esa es la esperanza que yo encuentro que este texto nos quiere decir aquí, y que algunos se la han querido robar de allí, pero tenemos que quedarnos con lo que el texto nos dice, que esa sea la autoridad que gobierna nuestra mente y nuestro corazón, y que en línea con esto estemos moviéndonos, corriendo hacia encontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cerrar con una oración. Fascinante la Escritura, las palabras del Señor. Fascinante cuando usted presta atención qué es lo que Él quiere decir allí. Padre, queremos darte gracias por lo que nos permites estudiar en estos cortos versos, Señor, que nos llevan a considerar otras porciones de la Escritura. Encontramos, Señor, que tú eres el Creador, tú hiciste todo, tú sostienes todo, no hay nada imposible para ti. No hay ninguna persona que tú no hayas creado, no existe nadie a quien tú no estés sosteniendo con vida en este instante, Señor. Tú eres la vida. Por tanto, no hay nadie que pueda ser discriminado por ti o rechazado por ti si genuinamente se acerca con arrepentimiento y en humillación, confiando en ti, Señor. Tú has vencido las enfermedades.